Bueno, y acá le sirvieron un café rico a Patricia dos Santos. Y ella dice que solamente a la mañana toma café porque a la tarde si toma café ya no duerme. ¿Es así? Sí, claro. ¿Cómo te va? Muy bien. Acá, mejor imposible. Mejor imposible. Vos sos muy activa. Ella, Patricia dos Santos. Patricia González Odone. González Gustafson de Dos Santos. No, Gustavo, claro. De Dos Santos. Pero tu papá fue González Odone. Eso. Claro. Y mi mamá Gustafson Candia. Gustafson Candia, claro. Bueno, y si vos tomás, si vos tomás café a la tarde, entonces ya no dormís. ¿Por qué? Por la cantidad de actividades que estás desempeñando. Por la cafeína me afecta. No, pero además vos haces un montón de cosas todos los días. No, lo que pasa es que si no hago todas esas cosas, lo que no puedo dormir. De aburrida que estoy al final de la noche. Bueno, Patricia se candidata, está en la fase ¿verdad? Precandidata a la vicepresidencia de la República por el partido Patria Querida. ¿Dije bien? Perfecto. Bueno, ¿y qué actividades tenés, desempeñás? ¿Cómo va la cosa? Y el palpitar de la gente, de la ciudadanía, cuando te ven ahí, vos discurseás, hablás, porque sos una persona de arranque, una señora valiente y de arranque. Todo el mundo sabe eso, y yo que te conozco también, así como muchísima gente de hace muchos años, sabe la impronta que vos desplegás en cada una de tus... cuando abrazás una causa, en este caso. Sí. Estoy en una etapa hermosa de la campaña, porque estar en campaña significa estar en contacto con la gente, a través de la radio, de la televisión. Hoy ya es mi segunda entrevista. La tercera es a las 13 horas. Tengo otra al final de la tarde, mañana también, ¿verdad? Y lo que más me gusta, la verdad, es estar en contacto con la gente, recibir la retroalimentación de las cosas que se dicen, que se hacen en las caminatas, en las visitas, conocer gente, y es una etapa muy linda. Nosotros recibimos constantemente la esperanza de la gente. Es muy fuerte, la gente está pasando muy mal, pero es muy lindo porque uno siente que viene acá por algo. Y todos los días yo confirmo y vuelvo a confirmar que hay una razón poderosa para estar en este lugar que yo estoy, y ojalá en la vicepresidencia de la República, y que se llama la gente, los ciudadanos y las ciudadanas paraguayos y paraguayas, que tanto necesitan un cambio. ¿Por qué decís que la gente está mal? La gente está mal porque vive mal. ¿En qué aspecto vive mal? La gente vive mal porque no tiene ingreso, no tiene trabajo. No tiene ingresos suficientes, no tiene buenos trabajos, no puede transportarse fácilmente a los trabajos, tiene una pésima educación al alcance de su mano en todos los niveles del sistema educativo. Le cuesta carísimo existir, tiene que gastar para adquirir cosas que los servicios públicos deberían darle. Tiene que trasladarse a lugares lejanos, donde le cuesta caro trasladarse, o donde son feos los caminos para recibir el mínimo servicio de salud. Y así, Bruno, podríamos desgranar. Nosotros tenemos un lema para esta campaña que es: vivir mejor es posible. ¿Y cómo sería eso, vivir mejor es posible? ¿Cómo sería ese ideal? Porque como eslogan es espectacular, ¿verdad? Atrae muchísimo, y hay empatía inclusive con eso, con la gente que está diciendo y embanderándose respecto a esta causa. ¿Cómo es vivir mejor es posible? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que nosotros conocemos ese otro Paraguay. Porque el Paraguay que queremos, el Paraguay que soñamos, ya existe. Existe en miles de hombres y mujeres, jóvenes, niños y de todas las edades, que se disponen todos los días de su vida a hacer las cosas lo mejor posible. A ser generosos, a por lo menos ser exigentes y lograr dar lo máximo y recibir lo máximo de los demás. Ese país ya existe. Nosotros lo vemos en infinidad de cosas. Yo no quiero aprovecharme políticamente de lo del sur, pero evidentemente este evento tan cercano a nuestros afectos y tan reciente, claro, sí, y tan cercano a en términos de fecha, nos demostró una vez más de lo que somos capaces los paraguayos. Entonces, cuando nos proponemos algo, nos unimos.
Decime, ¿por qué no podemos tener eso en los servicios públicos? Yo estoy convencida que se puede. Nosotros venimos del mundo del trabajo, del mundo de la eficiencia, del mundo de los logros, del mundo de la exigencia, donde el cliente te deja de un día para otro sin ni siquiera informarte qué hiciste mal y por eso se va, o qué hace otro un poco mejor y por eso se va. De ese mundo nosotros venimos y eso queremos traer a la política. Eso queremos traer al gobierno. ¿Por qué el gobierno no puede considerar a su beneficiario, a su usuario como un cliente y buscar su satisfacción? No, hoy se llama usuario. Usuario y usuaria del servicio de electricidad. No somos usuarios, nosotros somos dueños de ese servicio de electricidad. Nosotros lo pagamos de antemano con nuestros impuestos. Cuando a nosotros nos llega la electricidad, la línea telefónica, el remedio ya está pagado por nuestros impuestos. Nos corresponde. Y ya que tocaste eso de línea telefónica, después de 2 meses y más se solucionó nuestra famosa línea telefónica por gente de Copaco eficiente, que tomó el toro por las astas. Vino y resolvió. Porque nosotros, cansados de llamar, como miles de personas seguramente, nunca recibíamos la solución y contratamos de repente gente foránea a Copaco, que también entiende de telefonía, pero no la pegaba una, hasta que insistimos con Copaco y vino la gente que solucionó el problema. Quiere decir que existe en nuestros servicios públicos gente eficiente y hay que destacar eso también. Esa es una de las patas de que nosotros estamos seguros de que vivir mejor es posible. Porque nosotros hemos estado cerca de los gobiernos desde siempre. Hace 20 años que estamos en la política y un poco más tiempo hace que yo participé de manera muy cercana en la reforma educativa y conocí todo el Ministerio de Educación, a los técnicos que hasta ahora están, a Blanca Ovelar, a toda la gente que todavía hoy son los grandes referentes del sistema educativo, y vi funcionar con sus luces y con sus sombras este ministerio. Bueno, y así también otras instituciones nosotros conocemos de brillantes técnicos y empleados públicos que solamente están esperando la oportunidad de ser ellos los que toman las decisiones y que no se tomen de manera politiquera las decisiones en estas instituciones para hacer las cosas bien y poder sentirse orgullosos de lo que hacen. Ya que tocaste ese tema de la educación, esa transformación educativa después de tantos años, mirá que esto tiene muchas décadas ya, Patricia, intentando transformar, hacer que la educación nuestra sea mejor, digamos, en todos los aspectos, y todavía no podemos ni siquiera carretear al respecto, y menos volar. ¿Qué falta en el mundo educativo? Falta que los políticos saquen sus manos del Ministerio de Educación. Eso es lo primero que falta. ¿Quiénes son los políticos ahí? ¿Quiénes son? Mirá la lista de los últimos ministros. ¿Quién era un técnico en educación? Todos políticos. Bueno, Eduardo Peta en el Ministerio de Educación. Decime, ¿y quién, el debería Ministerio de ser, Educación, los ministros se cambiaron promedio cada año y medio. Sí, la política educativa es una política pública de largo alcance, de largo aliento. Es una de las políticas de más largo aliento, así como las inversiones en infraestructura, por ejemplo, de un país, en cualquier parte del mundo. Y cómo cambiando de ministro, pero no solo de ministro, sino de color, de movimiento político, deshaciendo todo lo que se hizo hasta el momento que pudo haber estado bien, nosotros vamos a tener buena educación. Se rechaza y se comienza otra vez. Decime, es muy fácil entender. Mira, yo no hablo de colores, ¿verdad? No porque vos seas de Patria Querida. En general, ¿qué equipo debería de estar en educación para empezar a transformar la educación para mejor, por supuesto, para ir sobre la senda correcta? ¿Quiénes son los señores vocacionales? Personas vocacionales. Yo no te puedo dar nombres en este momento porque yo te daría nombres de personas que a lo mejor no están disponibles o que no están dispuestas. No estamos conversando sobre eso. Pero ¿cuál es la falla? Porque ahí porque siempre estemos estancados en ese tema. Para los gobiernos de hace 75 años, el Ministerio de Educación es un cajón de votos. Es un cajón de votos nomás. Recientemente, un ministro de Educación entró y cambió todas las supervisiones que deberían ser técnicas, cambió todo por docentes, pero con perfil político. A ellos solo les interesan los votos.
Yo puedo decirte que algunos de los ministros que pasaron por allí ni siquiera recuerdan qué notas sacaban los alumnos en el 3er grado, en el 6º grado, en castellano o en matemáticas. Jamás les importó eso. Están mucho más preocupados porque no salgan en un titular que se cayó el techo de una escuela o que en el kit de almuerzo hayan bananas podridas, que porque se interese la gente entiendo. en que los niños aprendan. El Ministerio de Educación debe cambiar radicalmente. ¿Y cómo se hace eso? Se saca todo lo que no es misional del Ministerio de Educación de ahí. Todo lo que no es misional. Las construcciones, el kit escolar, los almuerzos, eso se le tiene que dar ¿A qué a institución? los especialistas. Las construcciones pueden hacer el Ministerio de Obras Públicas, pueden hacer las gobernaciones, pueden hacer las intendencias, contratando técnicos y especialistas. Y abocarse solamente a la educación. Claro. ¿Por qué todos los kits escolares del Paraguay tienen que ser iguales? Puede ser que por regiones sea diferente. Para eso están las municipalidades, son gobiernos locales cercanos a la gente. Yo les aseguro que si nosotros dejamos que el ministro o la ministra de Educación se ocupe solamente de la educación y busquemos el titular en la primera etapa de los diarios que diga: los alumnos del 3er y del 6º grado del Paraguay en sus exámenes internacionales sacaron notas similares a las de la región, es porque la educación ya habrá cambiado. Se está por una senda correcta. Así sería. Bueno, y eso nosotros vamos a perseguir y a vos insistentemente. te gustaría también estar dentro de tus actividades bregando por esa parte que nos hace falta a gritos, la parte educativa? ¿Te gustaría? Pero por supuesto, eso es... no, eso me gustaría. Eso yo tengo en mi esencia. Nunca te conté la anécdota de cómo yo me convertí a este tema de la educación. A ver, decime. ¿Te acuerdas de Mario Prono, el famoso profesor? Famoso profesor, actor... de quilates, director, sí. Esto no le cuenten a muchos, pero yo este año cumplo 50 años de graduarme de bachiller. ¿Ustedes pueden creer? Bueno, yo me gradué en el bachiller en el 72. Del bachiller en Estamos el 72. juntos entonces. Bueno, ¿y después? Sí. Bueno, y el Día de las Rosas, ¿conoces? Sí, esa ceremonia del Colegio Internacional que es tan emotiva para todos nosotros. Todos estamos con la sonrisa, el peinado, la pollera, la minifalda que usábamos así en esa época, etcétera, etcétera. Felices en ese día, sintiendo que por fin era nuestro momento de estar en el escenario y recibir la famosa rosa. Y Mario fue el profesor elegido por nosotros para el discurso. Y este tipo agarró la primera frase de su discurso y dijo: felicitaciones, bachilleres, ustedes pertenecen al 1% de la población paraguaya que pudo acceder a un bachillerato. Plop. Así. A mí ese día la sonrisa se me congeló. Se me congeló la sonrisa. Yo dije, no puede ser. ¿Cómo es posible que tan poca gente pueda acceder a algo que para mí ya era algo logrado, así que no se discutía que yo iba? Que yo no iba, no se discutía que yo y todos los que estábamos ahí, un montón de gente que yo conocía, había sido, que había un mundo, y yo descubrí eso a los 17 años. Tal vez otras cosas descubrí antes, a lo largo de siempre un trabajo, un poco de servicio, pero eso me mató y eso me marcó ese día. Al mismo tiempo. Yo desde ese día me quedé comprometida con la educación. He trabajado de cerca, de lejos, fácil y difícil, siempre en el mundo de la educación, empezando por mi profesión, que ejerzo a través de una empresa que creé y que hice crecer enormemente con mis socios y con todo el equipo que ahí trabaja, donde transformar a las personas es la clave. De ahí mi participación en organizaciones sociales como ADEC, como DENDE, como Paraguay Educa, como tantas otras. Participó en la creación o desarrollo de organizaciones sociales como Transparencia Internacional Paraguay, Acuerdo Ciudadano, Sumando, Asociación Paraguaya para la Calidad, Paraguay Yaipotaba, ADEC, Gestión Ambiental GEAM, Pacto Global PEC y Enseña por Paraguay. ¿Es así? Así es. Bueno, y actualmente es presidenta de la Asociación Sin Fines de Lucro de Sonidos de la Tierra. Sí, con permiso, porque para hacer política uno no puede ya estar ligado a esta clase de instituciones de esa manera. Claro. También era miembro del consejo de DENDE y también estoy con permiso mientras estoy en el mundo de la política, pero digamos que en todas las actividades que hice en mi vida, incluyendo la política, el capítulo de la educación fue siempre sumamente importante, y una de las razones por las que me es fácil trabajar con la dupla de Sebastián Villarejo es porque él, mucho antes de que yo acepte ser su dupla, él ya dijo que
iba a ser un presidente obsesionado por la educación, con la educación y para la educación. Muy bien. Y eso sí que es un discurso poco político. Patricia... Porque la verdad es que a la gente política no habrán escuchado ustedes prácticamente nadie que hable de eso. No, muy poca gente. Patricia dos Santos es licenciada en psicología y especializada en psicología laboral. Ha enfocado su práctica laboral al desarrollo de personas y organizaciones. Es máster en administración de empresas por el programa MAE 1 de la Universidad Católica, especialista en relaciones públicas, liderazgo, estrategia, gestión empresarial. Una señora que se mueve mucho. Las ONGs, el rol de estas, y hay muchas en el Ministerio de Educación, ¿eso está bien o está mal? Bueno, resulta que en el mundo de las ONGs, como en todo, hay buenas ONGs y malas ONGs. No es lindo decir esto de buena y mala, porque como que uno se atribuye a ser bueno y que el otro es malo, pero hay que entender que las ONGs vienen a cumplir una misión en la vida, que generalmente son cuestiones vocacionales. Vamos a describir lo que son las ONG útiles a la sociedad. A ver. Parten de un conocimiento que alguien tiene o que un grupo de personas tiene, de algo que todavía no se hace en el país, que debería instalarse. Yo, por ejemplo, soy la hija de Greta Gustafsson. Sí. Ella fue fundadora de la Fundación Moisés Bertoni. ¿Para qué se creó la Fundación Moisés Bertoni? El gobierno paraguayo iba a recibir en donación un enorme patrimonio que es la Reserva del Bosque en Baracayú. Y se creó esta organización porque tenía ya una visión, vamos a decir... a futuro, clara, claro. A lo mejor a futuro de qué manera había que recibir y tratar esta institución, ¿verdad? Un tema fundamental. Se creó eso y también el donante pedía, y esto es hasta ahora así, que no sea el gobierno nomás el que gestione y administre esto, temiendo que los gobiernos, a veces muy influidos por la mala política, puedan destruir este patrimonio. Entonces pidió que una organización sin fines de lucro, vocacionalmente ligada al mundo del medio ambiente, garantice la gestión técnica de este lugar. Garantice, esa es la palabra. Garantice la gestión técnica de esto. Entonces, muchas ONGs que yo conozco a lo largo de estos casi 30 años de estar en ese mundo, han nacido y se mantienen en base a una misión, en base a una vocación, o en base a estar muy cerca de ese beneficiario donde el Estado no llega. Voy a poner un ejemplo, ya que querés tocar este tema, que es un tema... No, así... En la politiquería es un tema tabú. Porque a la política, a la vieja política, no le gusta la incidencia de técnicos y especialistas que están afuera. No les gusta mucho. Pero sí les gusta que la ley a veces les permita crear estas ONG falsas a través de las cuales desvían dinero, que es un capítulo aparte. Como todas... Bueno, justamente ese es el tema, porque a veces se mezclan todas las cosas, se mezclan todas las cosas. Como en todas las cuestiones humanas. Porque están las cosas, las ONG buenas y aquellas que no, ¿verdad? Se sabe acerca de las mismas. A eso nomás... Bueno, me refería y respecto a la educación. En el mundo de la educación hay más de 70 organizaciones sin fines de lucro que se dedican al mundo de la educación de una o de otra manera. Desde teniendo pequeños comedores a donde, estirados por una merienda, niños de la calle vienen a hacer un segundo aprendizaje para que aprendan un poco mejor lo que se aprende tan mal en la escuela. Y que además, por ser niños trabajadores de la calle, están cansados, están mal alimentados, etcétera, etcétera. Desde eso hasta organizaciones que piensan el futuro de la educación, que miden los efectos de la educación, que tienen información veraz, que no viene solamente del gobierno que quiere esconder o engañar cosas, porque todos los gobiernos a veces no quieren mostrar ciertas cosas malas, a otras que actúan fuera del aula o intentan actuar dentro del aula. Eso que dijiste. 70 organizaciones. Que enseñan mal, que se enseña mal. ¿Por qué se enseña mal? Se enseña mal porque no se sabe enseñar, porque lamentablemente... ¿Y qué hace falta para enseñar bien? Y tiene que haber otra clase de capacitación docente. ¿Ah, sí? Podemos hablar rapidito, de algunos numeritos. En la reforma educativa que empezó en el 89 y terminó creo que en el 92, no terminó nunca, ¿verdad? Pero que empezó en el 89, de la cual yo fui parte accidentalmente y felizmente,
el objetivo de esa reforma básicamente fue cambiar un currículum muy anticuado que había, pero sobre todo cobertura, porque la escuela llegaba a muy pocos lugares en el Paraguay y los niños no podían irse a la escuela porque no había cerca. Entonces se crearon... Ni medio de transporte. Cobertura. Objetivo logrado. El 90% de los niños del Paraguay entran a la escuela. El tema es cuántos quedan y durante cuánto tiempo. Por ¿Y eso cuántos se reciben? Ese es otro, harina de otro costal. En ese momento, así como se construyeron escuelas con un dinero que había, hubo que contratar maestros. Y se contrataron más de 40.000 maestros a los que se les enseñó apuradamente. Apuradamente se les enseñó. Hay cientos de maestros vocacionales. Cientos. Yo, cada vez que me acerco a una escuela pública, por las razones que sean, las organizaciones en las que esté, salgo emocionada de la entrega que los maestros hacen. Pero los tiempos han cambiado y nosotros necesitamos que los maestros sepan otras cosas. Que el internet llegue a las aulas. Entonces, y no solamente a las áreas administrativas. Y eso es lo difícil. Que los maestros tengan ganas o logren cambiar su metodología para una metodología más moderna. Eso necesitamos, ¿verdad? Bueno, y a eso hay que dedicarse ahora. Entonces, parte de la baja calidad, a lo mejor de la educación, fue esa intención de lograr la cobertura muy loable y muy necesaria, pero no se puso el mismo énfasis en la calidad educativa. Entonces, no es tan importante lo que se aprende, sino que importante es que los niños ingresen a la escuela y se queden lo más posible. Eso era importante en el 92. Ahora ya es importante que aprendan. ¿Y sabes por qué, Bruno? Yo conozco también muy bien esto porque estoy del otro lado, en la salida o el ingreso al mundo del trabajo. Los niños que no aprenden lo que hay que aprender hoy no consiguen los mejores trabajos de la plaza. Y así nos va. Tenemos más de 100.000 jóvenes que egresan todos los años del sistema educativo, y si bien no hay 100.000 puestos de trabajo por año, hay bastantes, a los que ellos en su mayoría no pueden acceder, porque no saben lo mínimo de matemáticas, no pueden entender muy bien lo que leen, les cuesta expresarse oralmente en castellano para poder asistir a una entrevista. Mira, ahora tenemos grandes desarrollos industriales que van a cambiar para siempre la historia de la zona de Concepción, norte de San Pedro, etcétera, etcétera. Para siempre. Hay más de 300 millones de dólares de inversión, o más ya puestos ahí, y cientos de puestos de trabajo. Grandes empresas que están allá. La gente de esa zona no puede aprovechar esos puestos de trabajo porque no tienen lo que se llama la educación significativa que hace falta para esos puestos de trabajo. Entonces hay que ir volando a ofrecerles una capacitación complementaria de la escuela. A todos los que se van a graduar en los próximos 3 o 4 años hay que volverles a enseñar rápidamente lo que necesitan para el mundo del trabajo. No, y eso decimos acá siempre con el DJ Cool, por ejemplo, que llega el momento de ingresar a la universidad, ¿verdad? Y nos damos cuenta, o sea, en la mayoría de los casos, que todo lo que se vino antes no estaba acorde con lo que aspira la persona que tiene que empezar con la universidad, digamos, claro. Nosotros teníamos la carrera que ha elegido para seguir en la su década destino. del 70 ya teníamos el famoso probatorio, Bruno. Teníamos que hacer un curso probatorio porque la mayoría de la gente no alcanzaba los estándares de castellano para estudiar filosofía, que yo entré en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica y teníamos que hacer un probatorio para poder alcanzar esos niveles la mayoría de la gente. El colegio del que yo vine, por suerte, tenía otros estándares en ese momento, ¿verdad? Entonces en la educación hay mucho que hacer. Y las 70 organizaciones que trabajan para la organización desde afuera deberían ser convocadas para soportar el crecimiento de la calidad que necesita el Ministerio de Educación y que de manera orgánica nomás le va a costar muchísimo. Nosotros, ¿sabes cómo a veces nos sentimos las organizaciones sin fines de lucro de afuera? Como el tango, ¿te acordás? De Chiquilín te miraba de afuera, la ñata contra el vidrio, ¿verdad? Así estamos, nosotros mirando de afuera, sabiendo, teniendo herramientas para ofrecer que no son aceptadas o que no son implementadas. ¿Y quién es el que tiene que dar el visto bueno? Siempre es la autoridad, siempre es la autoridad ministerial. Sí. Bueno, y esto que dice el ministro Nicolás Zárate, no hay tiempo para mitos, leyendas, fantasmas, dice él, y responsabiliza al sacerdote Jesús Montero Tirado del fracaso de la reforma educativa. ¿Vos estás de acuerdo con esto? Bueno, yo creo que son palabras un poco políticas del ministro. Yo creo que estamos en una tremenda crisis
de la educación, tremenda. Yo creo que hay que cambiar la educación. He visto que tu invitado anterior también está de acuerdo, y yo creo que nadie duda de que hay que cambiar la educación. ¿En qué sentido? ¿Para dónde? ¿Con qué profundidad cada término? Eso es algo que hay que discutir. ¿Y cuándo se va a comenzar a discutir eso? Cuando ya no estemos nosotros acá en la faz de la tierra, ¿cuándo? No. Porque esto viene de larga data. Esto se está discutiendo. La reforma esto se está educativa. Discutiendo. Hace 2 años esto se está discutiendo. Por eso sale este documento, ¿verdad? Pero evidentemente hace falta una dosis más de diálogo. Pero ¿sabes qué clase de diálogo, Bruno? Diálogo es cuando A tiene una postura y B tiene una postura y se encuentra una postura intermedia, que no es ni la de A ni la de B, sino una nueva. Estoy de acuerdo. Que incorpora cosas de ambas partes, ¿verdad? Y esa clase de diálogo parece que faltó, además. Sí. ¿Y sabes qué es lo importante para mí? El proceso de transformación educativa, que es como se llama, una palabra ya maldita, porque la gente cree que la palabra trans es de transgénero y no de transformación, ¿verdad? Transgénero es una palabra mucho más nueva en el castellano que transformación, ¿verdad? Bueno, pero una lástima que ya hemos llegado a estos niveles, ¿verdad? Este proceso tiene que continuar de la mejor manera posible. Y eso tiene que ver con lo del... este proceso le faltó liderazgo. Cambió 4 veces de ministro. Sí, y cada ministro vino con sus ganas y con sus... Yo lo acabo de mencionar al ministro Peta, una persona extremadamente interesante en el mundo de la seguridad, ¿verdad? Que ha hecho grandes cosas en sus puestos en seguridad, pero en educación no era la persona ideal. Y eso que dijiste de transformación y trans, digamos, la parte esa del género tiene mucho que ver para lo que se está no queriendo implementar por parte del MIC en este caso. El MEC es una de las instituciones más conservadoras. El MEC es una de las instituciones más conservadoras que hay en el Paraguay. Yo creo que es un ambiente seguro para discutir. Es un ambiente seguro para discutir. Entiendo también que el grupo que está más cerca de este proceso, aunque han habido algunas fugas de personas interesantes que lamentablemente no están más ahí, también están representadas todas las maneras de pensar. Falta nomás terminar de acordar cómo seguir, porque esto tiene que continuar con el nombre que sea, de la forma correcta. ¿Vos estás de acuerdo con la familia? Tenemos que cambiar. ¿Tradicional o no? ¿Qué es una familia tradicional? El 30% de la familia paraguaya tradicional es solamente una mujer a cargo de hijos cuyos padres no se hacen responsables, ¿verdad? Eso es también una familia tradicional paraguaya. Claro que estoy de acuerdo con la familia. Además, nosotros en Patriarquería respetamos la línea constitucional. Y en la Constitución está muy claro cómo se determina una familia, qué es el matrimonio, todo eso está clarísimo. Nosotros no vamos a cambiar la Constitución en este momento, y tampoco vamos a proponer cambiar el uso que se le da a las distintas instituciones creadas en la Constitución, porque eso sería vivir en la anarquía, en un caos. En un caos que nosotros no vamos a proponer nunca, ¿verdad? Pero que sí tenemos muchas cosas que conversar. Esto es evidente, ¿verdad? No hay que ir a ningún extremo. Se puede llegar a la meta, digamos, que todo el mundo quiere, porque todo el mundo quiere una transformación para mejor. ¿Se podría llegar en corto tiempo a esa meta anhelada, digamos? Y todos los actores que ahora están involucrados tienen una cuota de responsabilidad en eso. El MEC tiene la cuota de responsabilidad de no haber liderado adecuadamente este proceso. Los políticos a cargo tienen la responsabilidad de no haber nombrado y no haberle exigido a las personas que nombraron que marquen mejor el rumbo, de haberse desentendido prácticamente, poniendo ahí una persona y mirando para otro lado. Los participantes tienen la responsabilidad de no haberse podido poner de acuerdo. Los que hoy protestan tienen la responsabilidad de aclarar sus protestas. Los que hoy defienden tienen la responsabilidad también de aclarar por qué lo defienden y qué tienen de bueno. La verdad, falta mucho diálogo. Patricia dos Santos, algo que quieras agregar respecto a tu campaña personal para llegar a ser vicepresidenta de la República o vicepresidente, pero en fin.
Las dos palabras están aceptadas en la Real Academia A ver, estás española. ¿Y te abocás ahora mismo en qué o a qué? Bueno, yo en este momento estoy estando en contacto con la gente todo el tiempo, reflexionando y meditando acerca del impacto que la política tiene en las personas al final del día, cada vez que van a usar un servicio, cada vez que necesitan un transporte, es impresionante. La gente dice, yo no me quiero meter en política, pero resulta que no te metes en política, pero la política se mete contigo, sí o sí. Cada vez que buscas algo que no existe, cada vez que para arreglarte el charco de agua que hay en tu calle, porque en lo que queda de calle, ¿verdad? Porque se rompió un caño y tardan 6 meses en venir, eso es la política. Entonces, yo lo que te agradezco muchísimo, Bruno, la invitación. Tu casa siempre. Mirá lo que te dice la gente. María Cristina Cabarcos es desde Kendall, Miami, te está siguiendo. Después hola. Alicia Martínez, hola, Alicia. Senadora, dice. Alicia Martínez, sí, candidata. Pacha querida, ¿quién mejor que Patricia dos Santos de la mano de Sebastián Villarejo para ganar? María Cristina Cabarcos, mucho cariño Patricia, éxito. María Cristina Cabarcos sigue. Los paraguayos tienen que dejar de pensar en el partido. Es hora de pensar en la gente que realmente va a dirigir de verdad este país. Rita Masi Guyari, bienvenido, dice Rita. Hola, mi hermana, claro. Hola, Rita. Rita también. Bueno, Carlos Alberto de Kohler, Brites, vamos, vicepresidenta Patricia dos Santos. Vamos a ganar, dice Aida Cristina Vera, fuerza querida Patricia. Vos tenés un ejército de gente que te está secundando, te está acompañando, así que te deseamos lo mejor, Patricia. Gracias. Yo quiero aclarar, nomás aprovechar esta oportunidad para dejar un poco en claro que el 18 de diciembre tenemos las elecciones más importantes de la historia democrática del Paraguay, que son las elecciones internas de la Concertación. Por primera vez en la historia, 38 partidos y movimientos estamos unidos en una concertación, donde ahora, en este momento, tenemos un espacio de competencia. ¿Para qué? Para que con tu voto se decida quién debe representar a la oposición en abril del 2023, y no más con los famosos acuerdos de cúpula y alianzas pegadas con chicle a las que nos han acostumbrado los politiqueros de la vieja política. Por eso quiero que te pongas esta fecha en la cabeza. O sea, lo de ustedes es la nueva política. Es la nueva política. Y consiste la concertación esa nueva... es parte de la nueva política. ¿Y esa nueva política consiste en qué? Directamente, a ver. En este caso de la concertación es que el voto de cada uno, no importa que estés afiliado a algún partido, el voto para las duplas presidenciales de la concertación es con el 100% del padrón. Aunque estés afiliado a cualquier partido, igual puedes votar por nosotros en la concertación el 18 de diciembre. Así que ponete esta fecha en la cabeza y reservate ya la mañana para ir a votar y mostrar que los paraguayos sí podemos elegir, porque hasta ahora solamente parece que votamos y no elegimos. ¿Sí? Es diferente, ¿eh? Votar y elegir. Así es. Son cosas distintas. Tenemos que evitar que la vieja política siga mandando en este país con sus mayorías de votos duros. O sea, votar no es elegir. No, hasta ahora votar no es elegir. Elegir es elegir a lo mejor en cada ocasión alguien distinto por quien votar. O sea, elegir es votar en Así todo es, caso. sí. Al revés. Como quieras. No, sí. Interesante. O sea, votar no es elegir, pero elegir para es elegir votar. Hay que votar. Claro. Sí, bueno. Sí. La vieja política nos tiene muy acostumbrados a los votos duros. Ellos tratan en lo posible que nadie más se vaya a votar el 18 de diciembre. Porque con su voto duro cada uno tiene su maquinita de sumar, le da perfecto, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es lo contrario. Que mucha gente se vaya a votar sin color. Este no es el momento de los colores. No importa que estés afiliado a otro partido y que ames ese partido. Este es el momento de elegir bien. Entre decentes y bandidos. Y de elegir bien, ¿verdad? Así es. Bueno, Patricia dos Santos, muchas gracias. Ella Gracias está ya vos. en el Top of the World, como la canción esta de The Carpenters, Top of the World.